Buenos días. Yo creo que después de este comentario, yo sé que muchos amigos míos cubanos me van a bloquear, me van a sacar, y yo se los agradezco. Yo se los agradezco. Si después de esto mis hermanos cubanos me bloquean, no me escuchan más. Es más, me voy a sentir agradecido por los cubanos que después que yo haga este comentario simplemente me bloqueen. Mira, y esto viene a raíz de una discusión hoy en la mañana con algunos amigos míos. Yo veo al pueblo venezolano, a esa juventud venezolana peleando. Y miro a la juventud cubana, a estos recién llegados y a otros más, porque no voy a hablar de recién llegados. Porque si tú miras la historia de Cuba, te percatarás que todos los cubanos no pelearon para ser libres. No todos los cubanos pelearon para ser libres. Había muchísimos cubanos, la gran mayoría, que apoyaron a la dictadura, que la siguen apoyando, que te dicen en la cara que no tienen armas, que no pueden pelear. No les da vergüenza. Los jóvenes cubanos lo único que saben es pedir que los ayuden, que le manden ropa, que le manden ayuda para poder seguir vacilando. Cuando llegan aquí al exilio, lo único que hacen es correr a coger la residencia para salir como unos cohetes para Cuba, como te lo dicen, a vacilar, porque no les interesa la libertad de Cuba, porque son unos esclavos, porque son unos miserables. Los médicos que están en Venezuela también son otros miserables. Son gente que deberían de ahorcar. Cada médico eso debería de coger y cortarle el cuello. El cuello deberían de cortárselo en Venezuela. Ya basta ya de tanto tapándonos nuestros defectos y nuestros problemas, porque no nos tapamos. No nos tapamos. Ahí estaba el Chucho de Chucho, el chamaquito este, que pregúntele qué cojones hizo él en Cuba. Nada. Nunca hizo nada en Cuba y se pone a atacar al otro porque dijo lo mismo que estoy diciendo yo. El 90% de la población cubana no se merece ser libre. Y cuando me pongo a pensar, digo, coño, ¿por qué Cuba? ¿Cómo es posible que nosotros durante 50 y pico de años no hemos podido ser libres? ¿Usted sabe por qué no podemos ser libres? Porque estamos plagados de una cuota de miserables. Una cuota de miserables cubanos que no merecen, que nacieron en la isla, que no merecen ni vivir, no merecen ni respirar. Que llegan aquí al exilio y hacen lo mismo y repiten lo mismo que hicieron en Cuba. No, yo me voy para Cuba a vacilar, a mí no, lo que pase, no me interesa lo que pase. Yo lo que voy es a Cuba a vacilar, es lo que me interesa a mí, vacilar. Y así mismo se meten, vacilando, porque eso es lo único que les interesa a ellos. Ahí tú ves a José Padrón, otro miserable más del mismo grupo. Como José Padrón, hay una pila aquí en el exilio que lo único que les interesa es coger la visa y salir a Cuba para acostarse con las muchachitas de reparto, para alardear con las cadenas de oro y decir que aquí en el exilio están haciendo dinero. Mentira, son unos miserables, Es la mierda que ha nacido en nuestra patria. Los mismos que hicieron mítines de repudio en el 80, los mismos que en el 60, en el 61, en el 62 pidieron paredón para los cubanos con dignidad que peleaban contra un régimen. Aquí los ve como los mismos cubanos me atacan diciéndome miserable, que estoy... No, los miserables son ustedes. Yo te digo sinceramente, me arrepiento 100.000 veces de haber nacido en la tierra esa junto a tanta gente miserable. Son gente miserable que no se merecen absolutamente nada, porque son gente miserable, gente que nacieron en nuestra tierra, pero lo único que saben es apoyar a la dictadura, es lo único que saben, apoyar a la dictadura. ¿Qué dignidad tienen? Los jóvenes venezolanos están peleando, tirando mierda, tirando escupía, tirando piedra, enfrentándose a los tiros y a las tanquetas. Y ves aquí a un José Padrón. Tú ves a ver, te ves a un José Padrón aquí, como este José Padrón, aquí hay miles de José Padrón, cubanos que estuvieron pidiendo paredón, que estuvieron pidiendo que nos fuéramos, que nos acusaron de gusano, que después llegan aquí y piden cantidad, piden, como piden derecho. En Cuba no tenían testículos para pedir absolutamente nada, pero sí para criticar a los que luchaban. Y después llegan aquí y te dicen, no, porque todos los cubanos se fueron huyendo como ratas. No, las ratas son ustedes.
La mayoría de los cubanos que hay aquí en el exilio, que llegaron en 60 y pico, casi todos son presos políticos, son víctimas, que han fusilado a su mamá, a sus padres, a sus tíos, a sus sobrinos, que vieron morir a sus familias completamente. Esos son los cubanos dignos. Esos son los cubanos dignos, no ustedes. Ustedes son unos miserables. Por eso es que el pueblo cubano tiene lo que tiene y se merece lo que se merece. Ser un pueblo de gente miserable, un pueblo de gente pidiendo, que lo único que saben es pedir y pedir. Y no estoy hablando de 10% tan pequeño, porque es un % pequeño. La gente con dignidad, los que se enfrentaron a la dictadura, fue un pequeño grupo. El otro es un grupo de gente miserable y casi es un 60 o un 70% de la población cubana, partida de descarados, que todos son unas pilas de prostitutas, descarados, ladrones, apoyando a la dictadura y justificando todo lo mal hecho. Llegan aquí, no, porque en Cuba yo no tenía armas para pelear. Mentira, eres un reventado, que es muy bueno llegar aquí al exilio y apostarse aquí, sentarse cómodamente y reclamar derechos. En Cuba no tenías testículos, no los tenías, porque eras un miserable. Para ir a la plaza a hacer una manifestación apoyando a la dictadura, para eso todos se prestaban. Para todo eso se aplaudían. Como José Padrón y como todos los cubanos miserables estos que tú ves aquí, que me atacan y que me quieren. No, ustedes son yo me arrepiento 100 millones de veces los días que estuve en prisión. Los segundos que hice sufrir a mi madre por tratar de hacer libre a esa patria, yo me arrepiento 1 y 1000 veces. Y ayer lo juré. Y esto viene una discusión desde ayer 20. Miren, señores, como mismo en la guerra de independencia habían 20.000 cubanos apoyando a los españoles, también hay miles de cubanos apoyando la dictadura de Cuba. Sí, arriesgan a sus hijos a venir por América Central caminando y llorando y reclamando venir a los Estados Unidos. No deben dejar entrar a más ninguno aquí, a más ninguno, no se lo merecen. No hay un pueblo con una carga de gente más miserable que el pueblo cubano. Una carga más miserable que el pueblo cubano. Están llenos de gente miserable, millones de ellos que son unos miserables, que no se merecen tener libertad. Por eso es que Dios los tiene castigados y los tiene pisados y están pasando a la miseria y el hambre, y ver cómo sus hijas se le venden a los españoles y a los italianos. ¿Tú sabes por qué? Porque sus propios padres se los merecen, Ese pueblo merece todo lo que tiene. Yo me arrepiento, y al que no le gusta, que me bloquee, que no me vea más, simplemente que no me vea más, que me borre de la lista. Me arrepiento 100 veces de haber dado una sola gota de mi sangre por haber tratado de liberar a ese pueblo. A ese pueblo me arrepiento 1 y 1000 veces. Ahí viendo, me da vergüenza ver cómo los jóvenes venezolanos se lanzan a la calle. Como se lanzan a la calle a buscar libertad. Esos no nacieron con la revolución chavista, esos nacieron dentro de la revolución chavista. Esos que van a formar parte en la plaza y después no, que me obligan porque pierdo mi trabajo. Mentira, es la gota de miserable que tenemos dentro de nuestra isla, que es una gota grande, una gota muy grande de miserables. Muchísimos millones de miserables. ¿Por qué? Porque hay 1 millón o 2 millones de cubanos con dignidad. Hay 10 millones de cubanos que no se merecen ni vivir, no merecen entrar a los Estados Unidos, no merecen que nadie los ayude. Se prestan para todo, para invadir Angola, para invadir Etiopía, para invadir Nicaragua, para invadir Honduras, todos los países. Ahora están invadiendo Venezuela. Ahí haciéndose los doctores y los enfermeros y los ayudantes. Mentira, lo que son parte de la invasión. A todos deberían de tirar una soga y colgarlo. Aquí no me venga a decir nadie, nadie de los cubanos, que ustedes estudiaron porque eran muy inteligentes. El 90% de la gente que estudiaron en Cuba y fueron a la universidad, todos ellos eran de la juventud comunista y aplaudían al régimen y se callaban la boca mientras que estaban fusilando. Mientras que estaban acabando nuestra isla, ustedes hacían silencio. Silencio. Es por eso que el pueblo cubano tiene lo que se merece. Tiene lo que se merece. No me vengan a decir más que tengo la familia en Cuba, que tengo que ir a ver a mi familia. ¿Qué es familia? Ustedes son unas yeguas y unos descarados, que yo sí lo sé. Háganle el cuento ese a los gringos. Háganle el cuento ese a otra gente. A mí que soy cubano, por favor, los veo yendo a Cuba a acostarse con muchachitas y alardear aquí de que se van y se acuestan, alardear que tienen cadenas de oro y que tienen carro. Mentira.
miserables, un pueblo con una cuota de miserables que nos excedimos de la cuota de miserables del pueblo cubano. Y ahí mira, y siempre pongo a José Padrón, porque José Padrón es el típico cubano de ese grupo de miserables, de muertos de hambre, en Pinar del Río. Pinar del Río es la provincia que más chiva tiene en toda la República de Cuba. ¿De qué me hablan los pinareños? El 90% de los pinareños son chivas. Aquí me van a decir a mí, nosotros los cubanos, si conocemos a la gente, a mí no me pueden hacer cuento nada de eso. Yo nací allí, por desgracia. Por desgracia me nací allí. Mi mamá debería haberme abortado, haber botado el feto por la ventana antes de haber nacido, de haber tenido la desgracia de haber nacido en un pueblo con esa cuota de miserables. Vienen aquí muy adelante, jineteando el 90% de casi todas las muchachas que jinetean, que lo único que les interesa es resolver su problema personal. Y no se unían a la oposición. ¿Usted sabe por qué no se unían a la oposición? Porque son unos miserables, porque siempre fueron unos cobardes, siempre un pueblo lleno de cobardes y miserables. Ese es el pueblo, desgraciadamente, donde yo nací, lleno de cobardes y miserables. Eso es lo que es el pueblo cubano. Un grupito, sí, que habemos 1 millón o 2 millones que peleamos. El resto ha apoyado la dictadura y la sigue apoyando. Y vienen aquí y tú los ves que lo único que están es en pensar en coger la residencia para salir corriendo para la isla. Porque no les interesa el dolor del pueblo cubano, porque no hay ningún dolor. Todo es mentira. Todo es una mentira. Pues por eso, de que tienen lo que tienen, se lo merecen. Se lo merecen. El pueblo cubano necesita más miseria, necesita más hambre, necesita no tener papel higiénico que ni lo conocen. Eso es lo que necesita el pueblo cubano. Y después vienen aquí carenando y pidiendo libertad. Mira, no sean descarados. Ustedes son unos reventados, el 90% de todos ustedes. Que haya un grupito de cubanos con dignidad no representan, desgraciadamente, al 90% del pueblo cubano. Nada más que hay que acercarse y conversar con ellos. Conversen con cada cubano de los recién llegados aquí para que ustedes vean. Para que ustedes vean cuál es el sentimiento de ellos. No les interesa Cuba, ni les interesa la libertad, ni les interesa un 8 cuartos. Lo único que les ha interesado simplemente es resolver 4 pesos, regresar a la isla y seguir prostituyendo a sus mismas gente y comprando casas y tratar de vivir bien. Porque eso es lo que les interesa. Y como te dicen, no, yo con la revolución no me meto porque son unos miserables. Unos miserables es lo que son. Vergüenza de darle vida a un pueblo. Eso es un pueblo con dignidad, los venezolanos. Y ustedes lo están invadiendo. Por eso a cada cubano que agarren en Venezuela lo que deben es cortarle el cuello. Cortárselo. Que no vengan más diciendo que están a favor de que vienen aquí a resolverle, ayudar al pueblo venezolano. Ustedes no ayudan a nadie. Ustedes son parte de la complicidad del comunismo internacional. El cubano 90%, el 90%. Son unos miserables que bajan la cabeza y siguen apoyando al régimen, atacando a la oposición y prestándose para todos los descaros que ha hecho el régimen toda su vida. Por eso le digo, al que no le guste lo que yo hablo, a todos los cubanos se lo digo que me están ahí, que me borren pa'l carajo, que me borren. No, prefiero no tenerlos a ninguno de ustedes en mi Facebook. Prefiero no tenerlos a ninguno. El que venga a defender la revolución, que venga a defender a toda la pila de reventados por culo, esto que hay aquí, que todos son unos reventados, unos traidores, unos miserables, prostitutas, delincuentes. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Y no me da hasta vergüenza tener que decir eso del pueblo que yo nací. ¿Por qué? Porque hay un 10% que es bueno, porque hay un 15% que es bueno. Eso no es la representatividad de mi pueblo, por desgracia. Por desgracia no es la representatividad de mi pueblo. Y tú los ves aquí, lo que vienen es aquí a tratar de ver cómo hacen dinero, cómo pueden vivir mejor y no les interesa. No, que yo soy cubano, que coño de tu madre, cubano. Ustedes son unos miserables, no son mejores que nadie. El único buen grupo, esos fueron los del 60, los del 70, los hombres que fueron a Playa Girón, los hombres que pelearon en Playa Girón, en la tierra, ahí defendiendo su tierra, los que estuvieron alzados en el Escambray, los que estuvieron presos, los hombres que estuvieron en la oposición. Esos son el grupo de cubanos dignos. Ese es el grupo de cubanos dignos. No el otro resto, que lo único que saben es marchar como yeguas ahí cuando los llaman el 1 de mayo, que todos hacen fila. Cuando un cubano salió con la bandera americana, el otro resto salió a caer de golpe y el otro se cayó la boca.
se cayó la boca porque eso es lo que han hecho toda su vida. Aquí se lo olvidaron en el 80. En el 80 nos cayeron a golpe, nos persiguieron y después vienen aquí. Después vienen aquí a hacerse las víctimas. No son víctimas nada, brother. No son víctimas. Simplemente son unos reventados, chivatones, descarados, que acabaron con el pueblo cubano y vienen aquí a la misma muela y a la misma mierda de siempre. Es ese grupo de mierda que hay en nuestro pueblo, que por desgracia es una gran mayoría. Duela al que le duele y gusta al que le guste. Una gran mayoría de gente mala, de gente sin vergüenza, de gente sin principio. Ese es el grupo de cubanos que hay allá y aquí, que han venido y que están aquí y que piden derecho. Mira, los venezolanos lo que tienen que hacer es salir para la calle y cada vez que juegan a un doctor de eso, que le metan 4 puñaladas, que le corten el cuello. Esos son unos miserables que se prestan para todo lo que está pasando en Venezuela. Esos son unos miserables. Cubanos libres, los cubanos libres tenemos dignidad y tenemos principios y no nos prestamos, ni fuimos a Angola, ni fuimos a Etiopía, ni fuimos a ninguna guerra, ni nos prestamos para ninguna mierda. O sea, fuimos a la prisión, aguantamos en prisión mientras que nos viraban la cara en nuestro reparto, mientras que nos decían, no, a nosotros no nos visite, que nos perjudica. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué cuento me van a hacer a mí ustedes? ¿Qué cuento me va a hacer a mí el pueblo cubano? Ese pueblo lleno de miserables, que está lleno de miserables. Es lo que está lleno. Y aquí vienen llenos de cadena, con los pulovitos apretaditos, con esos pulovitos apretaditos, con esos chorcitos, que todos son con el IDS verde y amarillo, porque ahora todos son religiosos. Es un pueblo lleno de yeguas, que lo único que han venido aquí es simplemente a estar chupando del imperio, porque ustedes en el fondo lo que son unos miserables. Por eso el pueblo cubano tiene lo que tiene y va a durar mucho más años la dictadura y van a pasar mucho más trabajo. Y el presidente Trump no debe entrar, ninguno deben dejarlo de entrar. La frontera hay que trancarla completa, hay que trancar la frontera. Aquí no debe entrar nadie, y mucho menos los cubanos que están llegando aquí, mucho menos. Porque eso es lo que son miserables, que lo único que vienen aquí es a tratar de coger su residencia para regresar para atrás con él. Voy a ayudar a mi familia. Tarro, mi hermano, a tu familia. Vete para Cuba y si la extrañas tanto, regresa para tu patria, brother. Regresa con tu revolución de mierda. Regresa con tu pueblo de mierda. Ahí es donde tienes que llegar. Todos. Porque aquí, mira ahí, enseguida habla. Ustedes son unos miserables. Por eso, oigan, el presidente Trump no tiene que cambiar absolutamente nada. Absolutamente nada tiene que cambiar. Lo que tienen es que trancar a la frontera a todos ustedes para que no entren más aquí. Nací en Cuba, peleé por ustedes y hoy se los digo aquí en la cara, me arrepiento 100.000 millones de veces de cada lágrima de mi madre, de cada trabajo que pasó mi madre para poderme llevar comida, mira el combinado cuando me estaba muriendo de hambre en las prisiones y pasando trabajo. ¿Por qué? Por la cuota de miserables esos que viven en mi patria. Eso es lo que son. Y no me vengan a decir más que no son libres porque los americanos no los ayudan. ¿A quién está ayudando el pueblo venezolano? ¿Dónde están las armas que tiene el pueblo venezolano? ¿Dónde están las armas del pueblo venezolano? El pueblo venezolano está peleando con huevos, mira, con huevos, bajaba tiros, los policías tirándole tiros y ellos tirándole mierda. Pero no los cubanos quieren que los gringos le manden la 82 división. Y cuando tú le decías, únete a la oposición, te decía, no, yo a esa gente no me puedo unir, brother, yo a esa gente no me uno, yo no estoy para buscarme problemas. Eso, yo me cansé de tener que estar tragándome eso y seguir oyendo las imbecilidades que dicen muchos de ustedes. No, que yo soy cubano, todo el 90% de la población cubana tiene lo que se merece. Que haya un 10%, un 15% bueno, desgraciadamente, tienen que estar subyugados bajo la pila de mierdas esas que existen en nuestro país. Que muchos de ellos se sienten orgullosos que sus hijas le están dando el culo a un español, a un italiano, a un francés que está trayendo 3 botellas de aceite para la casa y un Blumen. Y a mí no me vengan a decir que eso es mentira. A mí no me vengan a decir que estoy hablando basura, que ustedes saben que le estoy diciendo la verdad en la cara. Por eso tienen lo que tienen. El pueblo mío, donde yo nací, está sumido en la mierda por culpa del propio pueblo cubano. Del propio pueblo cubano. Ese pueblo es el único responsable de que la dictadura lleve tantos años ahí.
por ser miserables, por ser unos abyectos, por ser una basura de pueblo, que no aman a nadie. Lo único que les representan a ustedes son ustedes mismos. Y es por eso que están donde están. O es que aquí se les olvidó que cuando nos hacían los mítines de repudio, quienes nos tiraban piedra no eran chinos, coño de su madre, eran cubanos. Quienes fusilaban no eran chinos, eran cubanos. Quienes daban golpes en combinado eran cubanos. Y quienes apoyaban a la dictadura y la siguen apoyando son cubanos. Cubanos nacidos ahí de mamá y papá, miserables, muertos de hambre lo que son. Por eso le pido a Dios que dure 100.000 años la dictadura y que los pocos que hay ahí que deben de huir, que los que vengan y que Dios los ayude a escapar, porque el otro por ciento tienen lo que se merecen. Lo que se merecen, que nadie los ayude y que se sigan hundiendo en la mierda que siempre se han hundido, porque eso es lo que son. Y no quiero que más nadie me mande a mí nada de Cuba, ni la oposición, ni un coño de su madre. Más nada quiero que me manden a mí. Más nada absolutamente me quiero. Y el que no le guste, que me borre. Oiga, que tengan un buen día. ¿Pues saben qué? Y lo grito, mis bien, me arrepiento 100.000 veces. 100.000 veces de haber dado un solo día en prisión por la mierda de pueblo esa que no se merece tener la libertad. Es por eso que no la tienen, porque son un pueblo lleno de basura y de mierda. Que tengan ustedes un lindo día.